El cazador del vacío, Gojo Satoru en Solo Leveling. Tras un sacrificio final en su mundo, Satoru Gojo es arrastrado a una dimensión completamente nueva, un mundo asolado por portales, monstruos y un sistema de poder que él no comprende del todo, al principio. En esta tierra dominada por cazadores y gremios, su llegada no pasa desapercibida. Sus poderes desafían la lógica de este universo, y su sola existencia altera el equilibrio de fuerzas. ¿Es un salvador? ¿Un monstruo? ¿O algo peor? Mientras las sombras se alzan y el secreto detrás del sistema comienza a fracturarse, Gojo se convierte en el blanco tanto de dioses como de demonios, y de aquellos que temen lo desconocido. El aire olía a sangre, a ceniza, a final. Los gritos se apagaban lentamente en el horizonte mientras el cuerpo de Satoru Gojo yacía entre ruinas y escombros. Su ciego resplandor azul se había desvanecido. Ya no quedaba nada más que el eco lejano de una técnica que había estremecido la realidad misma. Sus ojos, aquellos ojos malditos que lo veían todo, estaban cerrados. Silencio. Por un instante, por una eternidad, no hubo más que vacío. Pero el vacío, nunca fue silencio para él. Un zumbido lejano. Como cristales rompiéndose. Como puertas abriéndose. Esto es la muerte. Pensó Gojo, mientras flotaba en una negrura absoluta. Pero algo no encajaba. No era paz. No era nada. Era, espera. Una sala sin fin, un universo de códigos, luces rojas intermitentes y patrones girando a su alrededor. Una voz lo recibió. Entidad anómala detectada. Error en la línea temporal. Reiniciando protocolo dimensional. Gojo abrió los ojos. No los del alma. Los reales. Y frente a él, un portal colosal de un tono negro absoluto se manifestaba en medio del cielo. Como si la misma noche estuviera desgarrándose. Lo primero que sintió fue gravedad. Una presión densa, pesada, brutal. Su cuerpo fue arrojado como un proyectil hacia el interior del portal. Cayó. Y cayó. Y cayó. Despertó sobre un suelo de mármol agrietado, rodeado de columnas ciclópeas y estatuas colosales que lo observaban en silencio. Era un templo oscuro, húmedo, iluminado solo por antorchas flotantes que no generaban calor. Gojo se levantó con lentitud, aún desorientado. ¿Dónde carajos? Entonces lo sintió. Presencias. Muchas. Monstruosas. No eran maldiciones, pero se sentían igual de podridas. Había algo profundamente erróneo en ese lugar. Oh, esto sí que es nuevo. Un rugido. Luego otro. Y otro más. Una jauría de criaturas con armaduras negras y mandíbulas abiertas surgieron de los pasillos, corriendo a cuatro patas. No parecían vivos, tampoco muertos. Y portaban espadas como si hubiesen sido entrenados. Gojo sonrió. Supongo que no hay una bienvenida oficial. Alzó una mano. Sus dedos se cerraron lentamente. Curse Technique Reversal, azul. Un punto en el aire se deformó. Las criaturas no tuvieron tiempo de gritar. Fueron arrastradas, desgarradas, pulverizadas por la singularidad que colapsó su existencia en una explosión invisible. Buf, pensé que me había debilitado, murmuró, sacudiendo su ropa. Al parecer, sigo siendo yo. Pero el templo no se detenía. Desde las sombras emergió un caballero de tamaño descomunal, más alto que cualquier ser humano, con un casco sin rostro y una espada de obsidiana. Lo apuntó con su arma, y el templo entero comenzó a vibrar. Gojo ladeó la cabeza, curioso. ¿Un jefe? ¡Qué bien estructurado! El caballero avanzó. Cada paso era como un martillo sobre piedra. Veamos si sos más divertido que su cuna, susurró. Cuando el coloso atacó, la espada descendió con una fuerza capaz de partir un edificio. Gojo no se movió. Ni siquiera pestañeó. La hoja se detuvo a centímetros de su cuerpo. Infinito, dijo Gojo suavemente. El tiempo y el espacio colapsaron a su alrededor.
El caballero quedó suspendido en un punto donde nada podía avanzar. Como si el universo mismo lo rechazara. Gojo levantó un dedo. ¿Y ahora? Rojo. La explosión fue tan poderosa que el templo se fragmentó. Columnas cayeron. El techo se resquebrajó. El caballero voló hacia atrás, estrellándose contra las paredes con una violencia imposible. Silencio, otra vez. Pero Gojo no sonreía. Esto, no es Japón, murmuró. Y entonces lo escuchó. No una voz, no un pensamiento. Un mensaje. Mazmorra completada. Recompensa asignada, 0 puntos. Entidad fuera del sistema. Error fatal. Gojo parpadeó. ¿Sistema? El mundo se distorsionó. Como si el templo fuera parte de una simulación. Todo comenzó a desvanecerse, como polvo digital. Y luego, un nuevo entorno. Calles. Autos. Gente gritando. Estaba en medio de una ciudad desconocida. Y al mirar a su alrededor, vio cazadores con espadas, rifles, escudos, formando perímetros alrededor de un portal gigante. Uno de ellos, un tipo con armadura, lo vio. Vos. ¿Cómo entraste ahí? Esa es una dungeon cerrada. Gojo solo alzó las cejas. ¿Dungeon? Y sin previo aviso, decenas de sensores mágicos se activaron. Alarmas. El aire se cargó de tensión. Una pantalla flotante se activó delante de los cazadores, mostrando información. Entidad no registrada. Nivel, desconocido. Peligrosidad, catastrófica. Clasificación, soberano. El cazador retrocedió. No puede ser. Gojo solo suspiró, poniéndose los lentes de sol con tranquilidad. Y yo que pensaba que esto sería aburrido. Capítulo 2. El cazador sin registro. Los cazadores lo rodeaban. La mayoría lo hacía con cautela, armas desenfundadas, pero sin atacar. Algunos lo miraban como si fuese un monstruo a punto de desatarse. Otros, simplemente no sabían cómo reaccionar. Gojo no decía nada. Observaba. Sus ojos ocultos tras sus lentes oscuros escaneaban cada movimiento, cada vibración mágica, cada fluctuación del espacio. Nada de lo que lo rodeaba era familiar, pero entendía lo esencial, estaba en otro mundo, y aquí las reglas eran distintas. Un hombre alto, de traje oscuro y con un distintivo en el pecho que decía Asociación de Cazadores, Corea del Sur, se acercó. Tenía el rostro serio y un auricular encajado en el oído. Soy yo, Hino, inspector de la asociación. ¿Quién es usted? ¿A qué gremio pertenece? Gojo se giró levemente hacia él. ¿Y qué pasa si no pertenezco a ninguno? El murmullo entre los cazadores aumentó. Hino no lo perdió de vista. Esa mazmorra estaba sellada. Nadie podía entrar. Y sin embargo, usted salió solo. Y los sensores dicen que es una entidad de clase desconocida. Eso no es normal. Gojo se encogió de hombros. Supongo que yo tampoco lo soy. Otro cazador, más joven, no aguantó más. Está jugando con nosotros. Podría ser un soberano encubierto. En un segundo, Gojo estaba frente a él. Nadie vio el movimiento. El joven ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Solo sintió una presión invisible que lo arrodilló de golpe. Gojo no lo miraba con ira, ni con crueldad. Solo curiosidad. ¿Qué es un soberano? Hino se tensó. Alzó la mano para calmar a los demás. Por favor, aléjese de él. No queremos un enfrentamiento. Gojo lo miró con frialdad, pero dio un paso atrás. El joven cazador cayó al suelo, jadeando. No vine a pelear. Pero si me atacan, no voy a quedarme quieto, dijo, sin levantar la voz. Hino tragó saliva. Algo en ese hombre no encajaba. Su poder no era como el de un mago, ni como el de un asesino o un tanque. Era, completo. Inaccesible. Como si él mismo fuese una distorsión en las reglas.
Vamos a tener que llevarlo a la sede de la asociación para un análisis completo, anunció. Y agregó, en voz baja, si es que el sistema puede leerlo. Gojo no se resistió. Caminó tranquilo entre ellos mientras los cazadores lo seguían, nerviosos, como si temieran que en cualquier momento los hiciera desaparecer. La sede de la asociación era un rascacielos de metal y cristal, lleno de dispositivos mágicos, barreras, escáneres de maná y sistemas de monitoreo dimensional. Pero ninguno funcionaba con Gojo. En el cuarto de análisis, los técnicos murmuraban frustrados frente a los monitores. No hay señal de núcleo de maná. Tampoco hay nivel registrado. El sistema no lo reconoce como humano ni como criatura. Es como si no existiera. Gojo, recostado sobre una silla, masticaba un caramelo. ¿Van a seguir con eso mucho tiempo? Hino lo miraba desde la ventana del cuarto, junto a otros altos mandos. Uno de ellos, una mujer de cabello corto y expresión adusta, se giró hacia él. Este hombre no es un cazador. No está registrado en ningún país. Y sin embargo, salió ileso de una dungeon de rango S sin equipo ni refuerzo. ¿Qué hacemos? Hino dudó. Todo lo que sabía sobre el mundo de los cazadores no se aplicaba a ese sujeto. No lo sé. Pero no creo que debamos tratarlo como un enemigo, todavía. Horas después, Gojo fue liberado bajo observación especial. Caminaba por las calles como un turista, fascinado por la ciudad, los carteles, los rostros. No porque no conociera tecnología, sino porque sentía las diferencias. El mundo entero vibraba con otra energía. Pasó por una tienda de gremios, donde proyectaban una grabación en pantalla gigante, una batalla reciente de cazadores de alto rango contra una bestia marina. La multitud vitoreaba mientras uno de los cazadores lanzaba fuego en forma de dragón. Gojo se detuvo. Observó. Y frunció el ceño. Interesante, no hay técnicas malditas, pero sí una forma de energía estructurada. Ordenada. Diseñada. No era como la energía maldita, nacida del miedo. Esto era más frío. Como un sistema, literal. ¿Quién creó esto? Una figura se acercó a él desde una esquina oscura. Un hombre encapuchado, rostro cubierto. Tú, no eres de este mundo, ¿verdad? Gojo no se sorprendió. No. Entonces, debes tener cuidado. El sistema no tolera errores. Y tú eres el mayor de todos. Gojo se giró lentamente. ¿Quién sos? El encapuchado sonrió bajo la sombra. Alguien que estuvo atrapado aquí antes de que el juego comenzara. Cuidado con lo que haces, forastero. Hay ojos que observan. Y si sigues interfiriendo, te corregirán. Gojo lo miró fijamente. Pero en el siguiente segundo, la figura desapareció. No dejó ni un rastro de maná. Gojo se quedó solo. Bajo la luz de las pantallas y los anuncios. Con una verdad creciendo en su interior. Este mundo es un experimento, murmuró. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido al peligro. Capítulo 3. Luz entre portales. La asociación había intentado mantenerlo en secreto, pero no pasó mucho tiempo antes de que los rumores se filtraran. Un hombre no registrado, más fuerte que un cazador de rango S, había salido caminando solo de una mazmorra cerrada. Un desconocido al que los sensores no podían clasificar. En los foros de cazadores, en las redes de gremios privados, su nombre empezó a circular entre susurros, el cazador sin rango. Pero Gojo no se ocultaba. No le interesaban las políticas, ni las jerarquías, ni las reglas de ese mundo. Solo quería entenderlo. Había algo, podrido en la base de todo. Y esa sensación crecía cada vez que pasaba cerca de un portal. Era como un zumbido. Un pulso de energía antigua, latente. Como si algo al otro lado estuviera vivo y, mirando. Un día cualquiera, caminando por el distrito de Gangnam, sintió ese tirón de nuevo. Pero esta vez no era como antes. No era un portal normal. Este, estaba deformándose. Las sirenas sonaron segundos después.
Patrullas de cazadores aparecieron por todos lados. Vehículos blindados, drones de detección, barreras mágicas. Todo el arsenal de contención de la asociación. Pero ya era tarde. El portal se abrió sin permiso del sistema. No emitió advertencias previas. No siguió protocolos. Simplemente se desgarró como una herida mal cerrada. De su interior no salieron bestias comunes. Salieron figuras encapuchadas. Humanoides. Oscuras. Lentas. Con túnicas marcadas con símbolos que vibraban en una lengua desconocida. Gojo estaba a pocas cuadras cuando lo sintió. Se giró. Y corrió hacia allí. Al llegar, encontró el campo sellado, pero no pudo entrar. Un miembro del gremio Lanza Celestial lo detuvo en la entrada. No es parte del operativo. No puede pasar. Gojo lo ignoró. Estiró la mano. Sus dedos tocaron la barrera, y ésta se deshizo como humo. Los cazadores lo miraron aterrados. Algunos apuntaron sus armas. Alto. No interfieras. Pero Gojo ya caminaba entre ellos. Pasó por el medio como un fantasma. Como si el campo de batalla no lo afectara. Como si nada pudiera tocarlo. Al llegar al centro de la zona, los encapuchados se detuvieron. Uno de ellos levantó la cabeza, mostrando un rostro inhumano. Ojos sin iris. Piel gris, agrietada. Y una sonrisa imposible. Por fin, el error ha salido de su celda. Gojo frunció el ceño. ¿Ustedes tampoco son de este mundo? La figura asintió lentamente. Nosotros somos parte del sistema que tú desafías. Somos los restauradores. Tu existencia es una anomalía. Gojo sonrió, casi con lástima. ¿Y vinieron a corregirme? Los encapuchados levantaron sus manos. Círculos de runas se activaron en el aire. No era magia común. No era energía del sistema. Era código puro, convertido en arma. Gojo suspiró. Siempre el mismo error. Sus dedos trazaron una línea invisible. El aire se partió. Una explosión silenciosa barrió el campo. 3 encapuchados fueron reducidos a polvo antes de poder moverse. Los demás intentaron dispersarse, pero el espacio alrededor se comprimió, como si la gravedad misma los aplastara. Gojo no necesitaba moverse. Bastaba con mirar. Uno de ellos gritó, activando una secuencia de emergencia. Un círculo de escape se abrió bajo sus pies. Esto no ha terminado. El sistema vendrá por ti. Desaparecieron antes de que Gojo pudiera evitarlo. Silencio otra vez. Los cazadores miraban alrededor en estado de shock. Algunos habían grabado todo. Otros simplemente no podían creer lo que habían visto. Un joven cazador, con cara de no tener más de 20 años, se acercó. ¿Eso fue una técnica temporal? ¿Una distorsión de espacio? Gojo miró el portal, que colapsaba lentamente sobre sí mismo. No fue una técnica. Fue una advertencia. El muchacho frunció el ceño. ¿De quién? Gojo no respondió. Esa misma noche, en las oficinas ocultas del gremio más poderoso de Corea, el gremio cazador, 2 figuras debatían en privado. Una de ellas era Choi Jong-in, el mago de fuego. La otra, un hombre de traje gris y mirada fría, el líder adjunto de la asociación. Lo viste con tus propios ojos, dijo Jong-in. Ese hombre está fuera de toda escala. No es un rango S. No es ni siquiera clasificable. El otro asintió, pensativo. Y sin embargo, el sistema reacciona a él. Lo quiere eliminar. Lo considera un error. ¿Qué harías tú? El hombre cerró los ojos. Si los soberanos siguen moviéndose desde las sombras y ese hombre se interpone, entonces no tenemos opción. O se une a nosotros. O. El otro lo miró, serio. O lo eliminamos antes de que el sistema lo haga por nosotros. Porque si no está de nuestro lado, puede ser el principio del fin.
Gojo, desde lo alto de un edificio, observaba las luces de la ciudad. Sentado sobre un borde, con las piernas colgando, acariciaba una esfera que había recuperado del campo de batalla, un núcleo de energía que no pertenecía a ese mundo. Dentro de él, veía códigos moverse. Como si la realidad estuviera escrita con comandos ocultos. «Sistema, ¿eh?», murmuró. Y por primera vez en años, sintió curiosidad real. Veamos hasta dónde puedo romperte. Capítulo 4. Errores del sistema. El núcleo seguía girando en la palma de su mano. A veces se iluminaba. A veces vibraba como si intentara romperse. Gojo sabía que no era una simple piedra mágica. Era algo más. Desde que lo tomó, sentía cosas distintas. Pequeñas interferencias en el entorno. Barreras que antes no notaba. Zonas del mundo que parecían estar codificadas como si alguien las hubiera diseñado. Como si todo el planeta fuese parte de un programa y ese núcleo era un fragmento del código fuente. Lo estudió por días, sin dormir. No necesitaba hacerlo. No aquí. El tiempo en ese mundo parecía no afectarle igual. Y sin embargo, todo alrededor suyo envejecía. Se desgastaba. Se corrompía. En uno de sus paseos nocturnos, algo cambió. El aire se volvió pesado. Los sonidos de la ciudad se desvanecieron. El cielo se oscureció, aunque no había nubes. Gojo se detuvo. En el medio de una calle vacía, apareció un hombre. Alto. Vestido con un traje oscuro. Y sin rostro. No tenía boca, ni ojos, ni nariz. Solo una superficie lisa, como porcelana. Pero de su cuerpo emanaba una presión insoportable. Satoru Gojo habló sin abrir la boca. Su voz no sonaba, se proyectaba directamente en la mente. Gojo levantó una ceja. ¿Vos también sos parte del sistema? Soy un ejecutor. ¿Venís a borrarme? El ejecutor levantó la mano. Fuiste identificado como una anomalía clase Omega. Tu existencia interfiere con los cálculos del equilibrio dimensional. No hay lugar para ti en esta realidad. Gojo se quitó lentamente los lentes. Sus ojos brillaban. Entonces intenta borrarme. El ejecutor activó el protocolo. El suelo se abrió en 1000 líneas de código. Todo a su alrededor comenzó a desfragmentarse, edificios, faroles, calles. La ciudad entera fue rediseñada como una zona de eliminación. Gojo no se movió. Observó el entorno colapsar, pixelarse, perder su estructura. Y luego chasqueó los dedos. La realidad se estabilizó de golpe. El código retrocedió. El ejecutor dio un paso atrás. Tu presencia contradice el sistema. No puedes existir aquí. Gojo caminó hacia él. No es que no pueda existir. Es que ustedes no pueden entenderme. El ejecutor lanzó un ataque. No fue físico. Fue un comando, una orden directa al universo. Eliminar entidad, Satoru Gojo. Pero no funcionó. El comando falló. El ejecutor se congeló. El sistema no lo obedecía. Gojo apareció detrás de él. Ese fue tu error. Pensar que soy una variable. Yo no vine de tu ecuación. Vine de fuera del marco. Lo tocó con un dedo. El ejecutor colapsó. Se deshizo en fragmentos negros. No gritó. No sangró. Solo desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Gojo miró el vacío. Están desesperados. Y los errores se multiplican cuando el sistema entra en pánico. Días después, en una sala oculta bajo la sede central de la asociación, los líderes de alto rango discutían sin parar. Pantallas flotaban en el aire. Códigos rojos. Alertas. Imágenes borrosas de la pelea entre Gojo y el ejecutor. No puede ser. Un ejecutor nunca falla. El sistema está colapsando. Hay mazmorras abriéndose solas. Sectores enteros que no responden. Y entonces, una voz los interrumpió.
No vino de nadie en la sala. Surgió del centro, proyectada por el núcleo central de administración. Satoru Gojo ha desencadenado un evento de divergencia tipo alfa, iniciando protocolo de aislamiento dimensional. ¿Qué significa eso?, gritó uno de los miembros. La proyección respondió con frialdad. Significa que ya no podemos detenerlo. Solo podemos contenerlo. Gojo, de regreso en su escondite, abrió el núcleo con una combinación de técnicas propias y fuerza pura. Dentro, lo que encontró lo dejó en silencio. Miles de líneas. Lenguaje visual. Símbolos flotantes. Era un mapa. Pero no del mundo físico. Era un mapa del sistema. Mazmorras, gremios, ejecutores, bestias mágicas, cazadores. Todo estaba allí, organizado, interconectado. Cada uno con un identificador, una línea de programación. Y al final de todo, un archivo bloqueado. Sin nombre. Sin descripción. Solo una palabra. Rey. Gojo lo miró por largos minutos. Así que vos sos el responsable. Y por primera vez, sonrió con intensidad real. Capítulo 5. El Rey Invisible. El archivo estaba sellado con una capa de protección que no era energía mágica ni barrera física. Era algo más. Algo que vibraba en una frecuencia distinta. Gojo se pasó horas desarmándolo, fragmento por fragmento. No había contraseña que romper. No había puerta que abrir. Era como si el sistema no quisiera ocultarlo, sino negar su existencia por completo. Cada vez que lo intentaba, el núcleo respondía con error. Archivo no encontrado. Pero él lo había visto. Cada línea del mapa lo conducía a ese punto muerto. Cada evento, cada mazmorra, cada aparición anormal. Todo giraba en torno a ese archivo. Ese nodo invisible en el centro de la red. Y si algo no puede ser encontrado, pensó, tal vez es porque no debería estar ahí. Fue entonces cuando sintió la presión. No era física. Era estructural. El mundo mismo parecía volverse más pesado. Como si alguien estuviera mirando desde muy arriba, empujando con una intención invisible. Gojo se giró. El cuarto estaba vacío. Pero no se sentía solo. Entonces el núcleo se apagó. Y en su lugar, una única línea apareció en el aire. ¿Por qué estás buscando al rey? No era un mensaje del sistema. Era algo más personal. Gojo no respondió. La línea cambió. Te estás acercando demasiado. Y luego. Vas a hacer que despierte. Gojo dejó que el mensaje desapareciera. No tenía miedo. Pero ahora sabía que no solo estaba destruyendo reglas. Estaba despertando a alguien que las había escrito. En un plano diferente, inaccesible para cualquier cazador común, 7 figuras se reunieron por primera vez en siglos. 7 soberanos. Seres sin forma estable, flotando como sombras rodeadas de energía negra. Cada uno gobernaba una parte del sistema. Cada uno representaba un aspecto del mundo. La guerra. La bestia. El silencio. El abismo. El tiempo. La sombra. Y el ojo. Ha interferido, dijo uno. No debía estar aquí, respondió otro. El ejecutor falló. No fue un error de cálculo. Fue una falla del código raíz. Uno de ellos, el soberano del ojo, giró su atención hacia el mundo físico. Es una entidad ajena al programa. Pero ha sido absorbida. Lo que significa que ahora pertenece. ¿Y si reescribe el sistema desde adentro? Ya lo está haciendo. Silencio. Luego, el más antiguo habló. Solo hay una solución. Despertar al rey. Los demás dudaron. ¿Y si no nos obedece? Nunca lo hizo. Entonces será el fin del sistema. El soberano del abismo se adelantó. Peor sería dejarlo actuar sin límites. Si destruye la raíz, todo colapsa. Incluso nosotros. Y así se tomó la decisión.
El archivo sellado sería liberado. Pero no sería Gojo quien lo abriría. Sería el rey quien vendría a buscarlo. Esa misma noche, una mazmorra se abrió en el centro de Seúl. Pero no tenía forma. No tenía entrada. Solo era. Los cazadores que se acercaron murieron sin gritar. El cielo sobre la ciudad se oscureció. Las calles se deformaron. La tecnología dejó de funcionar. Las personas olvidaron el lugar como si jamás hubiera existido. Y dentro del vacío que reemplazó esa zona, algo empezó a moverse. Gojo llegó poco después. Miró el borde del espacio distorsionado. Lo sintió desde lejos. No era magia. No era energía espiritual. Era voluntad. Una presencia que no quería ser encontrada. Una conciencia que ya estaba despierta. Y por primera vez desde que llegó a ese mundo, Gojo se detuvo. No por miedo, sino porque lo entendió. El rey no era un líder. Era el corazón del sistema. Y estaba vivo. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Si quieren la siguiente parte, solo deben ponérmelo en los comentarios. Chao.